Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en la entrevista Venevisión, recibimos a Ángel Rodríguez. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado del Parlasur. Gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias por la invitación de Venevisión. Diputado, quisiera comenzar pidiendo su opinión sobre el debate sobre Venezuela que hubo en la Unión Europea. Hubo una condena casi unánime al gobierno del presidente Nicolás Maduro y además se pidió en primera instancia enviar ayuda para atender a los venezolanos que están saliendo de nuestras fronteras hacia otros países de Sudamérica y de Latinoamérica, y también a mediano plazo restituir la democracia en Venezuela. ¿Qué piensa? Mira, tú sabes que sobre el país se ha desatado una campaña de injerencia tremenda, una campaña que tiene varios aspectos importantes que los venezolanos debemos darnos cuenta cuál es la función de esos aspectos. Una campaña comunicacional que pretende convencer al mundo, inclusive a los mismos venezolanos, que nosotros estamos viviendo una crisis humanitaria. Otra campaña que tiene que ver con que hay una inmigración inmensa de venezolanos, 5 millones, 7 millones de venezolanos fuera del país, ¿no? Que no hay democracia interna, que digamos, convertir a Venezuela en un Estado fallido con una campaña internacional. Un Estado fallido es que las instituciones no son autónomas, que el gobierno está vinculado a la violación de derechos humanos y a procesos no democráticos, que es una dictadura que viola derechos humanos en todos los sentidos, y en consecuencia esa campaña se está desarrollando desde Estados Unidos y desde Europa. Te puedo decir, ¿de dónde han emigrado más gente? ¿De Colombia o de Venezuela? ¿Dónde hay una guerra? Hubo una guerra que continúa desarrollándose en Colombia, y sobre Colombia no se dice nada. Sobre Colombia con relación al cultivo de droga, de cocaína, que se ha duplicado en estos años un 200%. No hay ninguna campaña al respecto. Todos los días matan a un dirigente social o un periodista en Colombia, y Europa no discute nada de eso. Entonces, hay una campaña internacional para ver cómo se interviene militarmente el país, donde Estados Unidos, Europa están jugando un papel importante, y donde algunos venezolanos se han ido al exterior, como Julio Borges, a exigir intervención y sanciones, porque las sanciones no son contra los que militamos en el chavismo, es con toda la población venezolana, porque cuando tú vas a buscar un medicamento, vas a buscar alimentos, vas a buscar repuestos, no se los niega a los que militamos con este gobierno. Entonces hay una campaña intensa contra el país, y parte de esa campaña es querer demostrar que hay una crisis humanitaria, en consecuencia una emigración que necesita el apoyo internacional. Si Estados Unidos y Europa quieren de verdad apoyar a Venezuela, deben desbloquearnos los recursos económicos que tenemos nosotros, que son prácticamente una institución financiera internacional que se llama Euroclear. Ahí tenemos nosotros 1.200 millones de dólares bloqueados por Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, bloqueado el rendimiento que nos permite, que nos da Citgo a los venezolanos, que son como 2.000 millones de dólares mensuales, ¿no? Eso está bloqueado, y no nos permiten, con el conjunto de sanciones que nos han implementado, renegociar la deuda que nos permitiría a nosotros tener unos 8.000 millones de dólares para comprar alimentos y resolver los problemas que tenemos en ese aspecto. O sea, yo te bloqueo económicamente, te genero una crisis económica, te genero un bloqueo financiero, y entonces te voy a dar ayuda para los emigrantes, 10 millones de dólares, ¿no? Y te genero una campaña donde tú estás generando, produciéndole una crisis y una violación de las necesidades a los venezolanos. Ya que nombra Colombia, el presidente electo Iván Duque estuvo de gira por Estados Unidos. Venezuela ha sido un tema en su agenda incluso desde la campaña. Se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el senador Marco Rubio. ¿Cómo prevé usted que va a ser la política exterior de Colombia, sobre todo hacia Venezuela, una vez tome el poder Iván Duque? Mira, no solamente se reunió con eso, se reunió con Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Se reunió con la jefa de la CIA, que está acusada de
ser la que generaba la violación de los derechos humanos de los presos árabes en Guantánamo. Inclusive hay fotos de ella como propaganda, como algo exquisito, violar los derechos humanos de los árabes que estaban presos en esa guerra desatada por Estados Unidos en ese país. Los venezolanos esperamos, y yo creo que el gobierno nacional también, y Latinoamérica, está a la expectativa de que Duque no se convierta en el perrito faldero de Uribe y comience a ejecutar, a desarrollar las políticas que generaron un proceso de confrontación entre Colombia y Venezuela muy recientemente. En el gobierno de Uribe, por ejemplo, hubo conatos de confrontación importantes y los venezolanos esperamos que eso no suceda y que Duque tenga medianamente raciocinio para entender que lo que le conviene a Colombia y le conviene a Venezuela es la paz, la tranquilidad, hermanarnos más de los que estamos, generar y profundizar todas las relaciones económicas que nos permitan darle una sustentabilidad real a la frontera, industrializar toda esa frontera, generar procesos de trabajo y de calidad de vida que permitan desalojar el vandalismo, el contrabando, el paramilitarismo en la frontera. Pero lo que uno observa, por lo que sucedió este fin de semana, al parecer Duque reafirma parte de la política que venía desarrollando Santos, ¿no? De denunciar al presidente Nicolás Maduro en la Corte Internacional Penal y además jugar a lo que quería y a lo que quiere Estados Unidos, que es eliminar la Unión de Naciones del Sur. Entonces, a nosotros todavía estamos esperanzados en que se generen unas buenas relaciones, se bajen las tensiones, pero por lo que está haciendo Duque, parece que va a continuar con esa política de confrontación. ¿Qué sustento tiene la denuncia que hizo el presidente Maduro acerca de que el presidente Santos planea un ataque hacia Venezuela antes de entregarle el poder a su sucesor Iván Duque? Mira, eso ha salido mucho en la prensa también. Nosotros, en el espacio que ha venido en el proceso de paz, en lo cual el gobierno venezolano participó, el gobierno de Noruega, Cuba, etc., la FARC ha venido dejando espacios territoriales que eran antes sus destacamentos donde los tenían. Esos espacios territoriales han venido siendo ocupados por el paramilitarismo colombiano, con la anuencia del ejército y del gobierno de Santos. Y las informaciones que nos llegan, inclusive, es que hay intenciones de reclutar venezolanos y generar procesos de confrontación en la frontera. Esos paramilitares, esas bandas criminales en la frontera, tienen uniformes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tienen uniformes militares de la Fuerza Armada Colombiana y tienen uniformes militares de la Fuerza Armada Norteamericana. Y las informaciones de inteligencia que nos están llegando es que hay procesos de entrenamiento que se vienen desarrollando en la frontera y que no ocurra lo que sucedió, por ejemplo, con Uribe, que meses antes de irse generó muchos conatos de confrontación con Venezuela. Y la información que nos está llegando es que Santos está haciendo eso. Acuérdate que él entrega, creo que en agosto, ¿no? Le queda más o menos un mes de gobierno Santos y es posible que en el marco de ese proceso de agresión a Venezuela, Colombia juegue un papel determinante por la frontera, por la cantidad de paramilitarismo que hay allí presente, que está vinculado a la oligarquía colombiana y es creación del gobierno de Uribe y de esa oligarquía reaccionaria que tiene Colombia, que pretende inclusive tutelar a Venezuela en algunos ámbitos internacionales. Diputado, usted que representa a Venezuela dentro del Parlasur, 18 de esos países, una vez se dieron las elecciones del 20 de mayo, desconocieron tanto las elecciones como los resultados. Solamente fue apoyado por la bancada progresista del Parlasur. ¿Cómo usted, defiende el gobierno del presidente Nicolás Maduro y cómo ve el papel de Venezuela y cómo podemos vernos afectados los venezolanos por el hecho de que países no reconozcan el actual gobierno del presidente Maduro en un mundo donde estamos todos interconectados, donde nos necesitamos unos países de otros? Mira,
te voy a poner un ejemplo para que tú veas cómo funciona. La denuncia que se hace contra Nicolás en la Corte Internacional Penal es una denuncia que impulsa el secretario general de la OEA a través de un informe lleno de mentiras, lleno de falsedades, y ningún país de la OEA se ha atrevido a utilizar ese informe para ir a denunciar al presidente Nicolás Maduro de violación de derechos humanos, porque no tiene ningún sustento. Es una acción política contra Venezuela. Lo mismo sucede con esos países. El presidente ganó las elecciones con un porcentaje importante, inclusive más que los porcentajes con que ganó Santos, más los porcentajes con que ganó el presidente de Chile. Y así tú comienzas a ubicar los porcentajes en base al padrón electoral de esos países que participan en las elecciones. Y ves cómo el porcentaje con que ganaron algunos presidentes en el continente latinoamericano no le llegan a los porcentajes con que hubo la participación en Venezuela. Entonces, esa es parte de la acción política. Hay una acción política, hay una acción injerencista comunicacional para justificar la agresión. Hay ese conjunto de países en el continente que están jugando a la política de Estados Unidos, pero no han dado el paso de conformar lo que quería el vicepresidente de Estados Unidos, de conformar una fuerza multilateral militar que agreda al país, ¿no? Y ellos no participen. O sea, que los soldados, los muertos, los heridos, los vamos a poner Latinoamérica en función de las necesidades de Estados Unidos. Diputado, en menos de un minuto, ¿usted ve posible un acercamiento entre gobierno y oposición? Sí. Yo creo que se vienen dando unas conversaciones con el gobierno, no solamente con la oposición venezolana, porque hay sectores que han venido marudando, hay sectores democráticos que participaron en las elecciones, y ahí se viene generando unos niveles de acercamiento, sino también a nivel de Estados Unidos. Continúan las conversaciones con algunos congresantes en Estados Unidos que nos pueden permitir a nosotros restablecer las relaciones y que bajen las tensiones. Muchas gracias por haber venido esta mañana. No, gracias a ustedes, a la orden. Despedimos esta entrevista a Venevisión con Ángel Rodríguez, diputado del Parla Sur por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Al regreso de la pausa tendremos información de estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.